es ilegal. Es algo que no puede hacer ningún juez porque es una senadora nacional. Más allá del circo que se armó hoy en la persecución y todo lo que hicieron con conseguir el auto de Cristina, lo único que faltaba para cerrar el circo era esto. En esta escuela, un profesor, es una escuela de educación especial, un profesor de taller metió la mano para levantar algo entre el armario y la pared y recibió una descarga eléctrica de una instalación que era muy precaria, que no estaba habilitada, que no debería estar en el tema de la escuela. Lo mismo que hay varias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. El dólar no es preocupación y el que quiera va a poder comprar. Qué frase, Luis Caputo, presidente del Banco Central, en un día de una City con un hervidero descomunal a propósito del salto del tipo de cambio, la falta de coordinación de políticas macroeconómicas, la falta de confianza en la Argentina y el mejor equipo de los últimos 50 años que terminó yendo al prestamista de última instancia a pedir por los dólares que ya no le prestan, en un contexto en donde la credibilidad en el equipo económico es mala a muy mala. Con un Duhovne que está absolutamente desgastado y un presidente que ni siquiera él puede contener desde la lógica de mercado que comprende como pocos al propio mercado. Total y absolutamente curioso, pero esto está pasando hoy. Y el capítulo económico va a estar aquí presente esta noche. Porque efectivamente, con una inflación en alza, con pérdida de poder adquisitivo en términos reales, con un parate del nivel de actividad económica como el que ya algunos indicadores muestran y con un segundo semestre, con la preocupación que se cierne, en particular sobre las pequeñas y medianas empresas, no hay manera de escaparle, insisto, a una de las principales preocupaciones por el empleo, por el consumo, por el crédito que ya no está, etcétera, y por el dólar que se esfuma entre los dedos de los pocos que lo tienen, en esta Argentina que tiene una dinámica muy particular. Pero que también tiene otros aspectos, porque está discutiendo ya el 2019, porque esto anticipa los tiempos electorales, y para ello vamos a hablar de todas las fotos que hubo el fin de semana y las que vendrán, con el peronismo reorganizándose y con el frente de centro-izquierda en Argentina que quiere confeccionarse, que empieza a dar los primeros pasos, más Cambiemos con sus discusiones puertas adentro, y con lo que está pasando en el terreno judicial, que ha marcado un quiebre, a mi gusto un antes y un después, y enhorabuena, aunque naturalmente con un dolor inmenso, al contarles cada noche cómo en la Argentina se arrepienten, se cae un castillo de naipes de una estructura que cobijó un sistema que terminó por encarecer el costo de la obra pública para un Estado que no le sobraba nada, para generar pingües dividendos a encumbrados empresarios y otros, intermediarios, abogados, socios, consultores, todos los que eventualmente hicieron lo que no debían, Corcho Rodríguez de por medio, los que directa o indirectamente participaron de la estafa, y los otros funcionarios que lo utilizaron para hacer política y para dejarla en sus propios bolsillos, y para vivir una vida que no hubieran vivido de manera digna, con fondos hechos por derecha, dando la impresión que el atajo en la Argentina era ser vivo, que el atajo era lo que llevaba a multiplicar la fortuna, no el esfuerzo, y que el corto plazo era lo que daba rédito, y no el largo plazo. Por lo tanto, ¿para qué cultivar? ¿Para qué instrumentar un proyecto de vida de aprendizaje? ¿Y para qué mirar a 15, 20 o 30 años? Si lo importante es aquí y ahora. Y todo es válido. Y el fin justifica los medios. Y así se explicitó. Pocas veces como hoy estamos observando esa triste historia argentina, dolorosísima, porque en el medio hay 30% de pobres. Hay 1 de cada 10 argentinos que no come la cuota alimentaria, ración de alimentos indispensable en el país que genera alimentos para más de 400 millones. En un país en donde se requiere de ejemplaridad y escasea,
y donde básicamente e increíblemente es un país que tiene un enorme costo de logística, que es muy improductivo, básicamente por todo este sobrecosto que hubo durante tantos años. De un sistema al cual pertenecer tenía sus privilegios. Parece que algunos de esos privilegios solo parece, empezarían a culminarse, a terminarse. Es dramático, es penoso, es triste, pero es lo que atravesamos, también lo que vivimos. Y a esta hora, obviamente, es el título, porque además se sigue produciendo información respecto a esta causa que hoy la tuvo la expresidenta dejando un escrito en el Palacio de Tribunales frente al juez Bonadío, sin saludarse además, ¿no, Lourdes? Sí, bienvenida. Buenas noches. Sí, no saludó a nadie. Obviamente el juez Claudio Bonadío no estuvo presente en esa indagatoria, sí el fiscal Stornelli, a quien no le dijo ni mu, ni siquiera tomó agua como ella suele hacer en las indagatorias cuando se presentan tribunales. Esta vez no tomó agua, sí escuchó la imputación que tuvieron para hacerle como presunta jefa de esta asociación ilícita que le están imputando, y luego de ello sí firmó delante de los presentes los 3 escritos que presentó en el juzgado de Claudio Bonadío. El primero haciendo un descargo y pidiendo la excepción de litispendencia, un segundo escrito de recusación para el juez y el fiscal, y un tercer escrito pidiendo la nulidad de todo lo actuado. ¿Por qué pide la nulidad? Ella dice que esta causa tiene un origen ilícito, habla de un grupo de tareas de los periodistas de La Nación en cuanto al trabajo de investigación que hizo Diego Cabot con alumnos de periodismo. Solicitó en ese pedido de nulidad también que se cite al actual presidente, a Mauricio Macri, a testimonial, a Daniela Angelici, a testimonial, y también que se cite a Frontini, que fue el abogado hasta el momento de la detención del chofer Centeno, y al propio Centeno. ¿Por qué pide esto? Perdóname un segundo, porque está saliendo Cristina Fernández de Kirchner de... ¿El Instituto Patria? Moro, no, pero está bien, pero antes de escuchar a Moro, espera. Porque ya es mucho, digamos, lo de Cristina hay que procesarlo. Si le agregamos Moro va a ser difícil. Lo que quiero marcar es, ¿y por qué va a ser difícil? Porque la expresidenta dice que los cuadernos no pudieron ser peritados, que no se sabe si fueron escritos en tiempo y forma, que no se puede hacer una causa sobre fotocopias y no sobre originales. Y después tiene este afán, como lo tuvo Néstor Kirchner en medio de la crisis con el campo, de siempre alguien que lo cuestiona, vincularlo a los grupos de tareas. ¿Qué cosa, no? Grupos de tareas. Grupos de tareas de los 70, digamos, ¿no? Perdón, me entró Agustín Rossi, ¿está hablando? Bueno, a ver, escuchamos a Agustín Rossi, que está saliendo del Instituto Patria. Ahí está Cristina, ahí fue a hacer el aumento nuevamente del tipo de cambio. Eso va a impactar notablemente en lo que significa, sale Máximo Kirchner, en lo que significa la política, la cuestión inflacionaria, que va a generar un nuevo impacto en el bolsillo del conjunto de los argentinos, y la verdad que todo eso es lo que más nos preocupa lo que está pasando en el conjunto de la sociedad argentina. ¿Cómo reaccionaron ante la confesión del empresario Wagner? La verdad que reaccionamos de la misma manera que reaccionamos ante todas estas causas. Lo cierto es que el problema que hoy tiene la Argentina son otras cuestiones. La confesión de un empresario en el marco de un procedimiento en el cual lo presionaron claramente para que se arrepienta. A nosotros le quitamos cualquier tipo de valor y ya Cristina ha declarado y ha expresado claramente cuál es su posición. Lo que sí quiero decir hoy, que me parece que es un hecho lamentable para la democracia argentina, que la justicia decida allanar el departamento del edificio en donde vive la expresidenta en un momento donde en el día de hoy Cristina prestó declaración indagatoria y el miércoles se va a tratar en el Senado de la Nación en un debate para ver si se habilitan o no los allanamientos. La verdad que parece que es una preocupación. Bueno, allí está Agustín Rossi, no quiero ofender la inteligencia del sentido común. 3 aclaraciones. La primera, el allanamiento no se produce en el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, sino en departamentos del edificio de la expresidenta
que, oh casualidad, nos enteramos hoy, pertenecen al hermano de Fabián de Sousa, otrora mano derecha de Cristóbal López, socio de Cristóbal López, quien prestidigitaba las líneas editoriales de los medios que compró Cristóbal López a propósito de cobijar el poder político de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo segundo, justamente no entraron al departamento del expresidente en el 5º piso porque tiene fueros y no lo pueden hacer. Lo tercero, que es muy relevante, hoy la expresidenta no declaró en indagatoria, dejó un escrito, no respondió preguntas ni se sometió a ningún interrogatorio. Le asiste el derecho, pero no es lo mismo que comparecer. Y respecto a Wagner, independientemente de si tiene presión o no, la presión es porque no quiere ir preso, lo que relata es, con precisión de reloj suizo, lo que muchos habían dicho y él mismo se autoincrimina. Y como contaba Lourdes el viernes, lo que dice en su descargo es no importaba quién hiciera la obra, sino, debido a nos preguntaba, que lo importante era que aportaran entre el 10 y el 20% de la obra que le íbamos a adjudicar. Yo agregaría una cuestión muy puntual respecto a los allanamientos. Básicamente está buscando dinero, ¿no? O documentación, sí, pero dinero en particular. Dinero. Esto a quienes han visto series le puede traer el recuerdo de alguna serie de Pablo Escobar y de los cárteles en los que se iban y por temor a que movieran el dinero empezaban a romper paredes. Probablemente lo que esté buscando es dinero porque ante el inminente allanamiento que autorice el Senado va a poder entrar Bonadío, pero probablemente no encontrará nada. Esto es una especulación mía. Si Bonadío tomó esta decisión es porque acaso alguien de inteligencia le puede haber avisado que estaban haciendo eso. O alguien de los que se declaró, se arrepintió o está como imputado arrepentido o lo que fuese, tal vez dijo, mirá, nosotros los bolsos, como contó Centeno, que Barata le llevaba a ese edificio al departamento de la expresidenta, a Daniel Muñoz, hoy muerto, otrora secretario privado de Néstor Kirchner, a quien le descubrieron propiedades en Miami no declaradas por más de 60 millones de dólares, etcétera, etcétera, le llevaba a él los bolsos y desconocemos dónde los ponía. Quizás entendieron, bueno, el edificio tiene varios departamentos, no es casualidad, y llama la atención y es curioso. Se ponían de acuerdo dónde vivir, ¿no? Exacto, que prácticamente el edificio esté cooptado por... Claro. La verdad que llama la atención. Bueno, Puerto Madero, buenas noches, Paulino, estaba cooptado por... Claro. Madero Center era un poco eso. Claro. Bueno, efectivamente. Bueno, hay un Todos patrón, estaban cooptados claro. por... Entonces hay un patrón y una conducta, es comprar en el mismo edificio, de distintos departamentos, los socios. Porque se especuló que era de San Felice, pero no, es del hermano de Sousa, que aparentemente ahora lo había traspasado a Cristóbal López, información que desconozco si es exacta, pero es un poco lo que ha trascendido. O sea... Bueno, igual están en todo su derecho de comprar. Si es lícito, están en todo su derecho de comprar el mismo edificio. Por supuesto, pero llama la atención. Lourdes los va a acompañar hasta el último día No que te la enojes por justicia eso. los deje No, afuera. No. Ahí yo, recién va a decir como son buena todos abogada, corruptos. no, como buena abogada, presunción de Por eso, inocencia, porque yo no voy a acusar a alguien hasta que un juez no diga esta persona realmente es, que la procese y después que llegue a un Bueno, juicio pero oral. Bonadío está diciendo, tiene cara de chancho, hacen ruido como un chancho, defecan como un chancho, son chanchos. ¿Sabes lo que pasa, Nacho? Que el problema es que por Bonadío, ahora son perros. el mismo que corrió, miró para otro lado, apartó. Sí, ahora, sí, lo hemos dicho muchas veces. exactamente. Yo comparto con Lourdes ese criterio, vos puedes comprar. Ahora, me llama la atención. Claro. No es usual que los socios compren en un mismo edificio varios departamentos. ¿Para qué? ¿Por qué? No hay otro lugar, no hay otro edificio, no hay otro departamento. Está Juan Carlos Morán, en un ratito conversamos Está con muy él. bien ubicado ese edificio, igual. Sí, Montevideo y Juncal, es una zona muy privilegiada. Era el lugar en donde los Kirchner residían cuando venían, cuando no eran presidente y vice, Exacto. y después la expresidenta, presidenta, ella era senadora o diputada, y él era gobernador. Y le asiste el derecho a tenerlo, naturalmente. Lo que tienen que explicar es cómo pudieron hacerse de todas las propiedades que se hicieron, Eso, que es bueno, una causa es otra que cosa. probablemente mañana tome una vuelta de tuerca cuando Stolbizer vaya a la justicia y pida reabrir por todo lo que ha dicho Yarvide, esa investigación que en su momento el hombre que está aquí con nosotros, Juan Carlos Morán, había cuestionado duramente el fallo de Yarvide dictando el sobreseimiento rápido, muy ligero, muy velozmente, en 3 meses, que ahora Yarvide dice que lo agarraban casi del cogote para que lo hiciera, a propósito de una definición del propio Morán entonces, no escuchada, que era que Morán pedía el juicio político de Yarvide solo por la velocidad con la que había hecho esa sentencia.
y porque no había contemplado una serie de elementos que vamos a intentar explicar en el día de hoy. Todo esto a fines del 2009 con el calor pujante del poder por entonces de la expresidenta, independientemente de la derrota electoral. Bueno, y justamente lo que va a hacer Stolbizer va a hacer 2 presentaciones. En la causa de los cuadernos de las coimas va a pedir ser amiga del tribunal, lo que se conoce como amicus curiae, eso por un lado, y por otro lado le van a pedir al fiscal Policita, que es el que intervino en las causas Sotesur y Los Sauces, justamente que se reabra el enriquecimiento ilícito de los Kirchner por lo que contábamos el otro día, lo que se llama cosa juzgada irrita. ¿Por qué? Porque algo que ya fue juzgado no podría ser vuelto a juzgar, pero si hay alguna cuestión fraudulenta o que sea pasible de nulidad, bueno, se puede volver a juzgar. En este caso es lo que va a pedir Margarita Stolbizer ante el fiscal Policita en el día de mañana. Impecable, Lourdes. La novedad saliente de los tribunales a esta hora es que apareció un nuevo arrepentido empresario de la construcción, asociado a la construcción y la obra pública en la Argentina durante los últimos 40 años, que es Juan Chediak. Así es. Los Chediak son 5 hermanos. Hay uno que hace 20 años se fue de la compañía, José. Tuvo un emprendimiento personal propio, dedicado en la provincia de San Juan a la producción de aceite de oliva y a otras cuestiones, pero el resto se quedó con la empresa constructora como accionista. Bueno, también, perdóname, favorecidos por el lobby de Julio De Vido para que Chediak sea presidente en la última etapa de la Unión de la Cámara de la Construcción, ¿no? En reemplazo de Carlos Wagner. Efectivamente. Con lo cual reemplazaron a uno que era el factotum del Club de la Obra Pública por alguien otro que evidentemente participó. Que venía a reemplazarlo. Y que no estaba en primera instancia en la investigación ni en los cuadernos. Sin embargo, Wagner lo menciona y por lo tanto él anticipa y entonces y en consecuencia quiere ser un imputado arrepentido, se llama la figura Imputado legal. colaborador. Colaborador, perdón. Sí, él va y se autoimputa porque en realidad no había sido citado por la justicia todavía. Juan Chediak se presentó esta tarde a última hora frente al fiscal Carlos Stornelli diciéndole: quiero venir a decir, avalando la declaración de Carlos Wagner y solicitar ser imputado colaborador en esta causa. El fiscal lo tuvo en cuenta esto. Mañana el juez Claudio Bonadío deberá decidir si finalmente homologa este encuentro y termina siendo un imputado colaborador. Pero me parece que lo más saliente de esta noche, más allá del empresario Paulino, tiene que ver con Claudio Uberti. Sí. Claudio Uberti que tenía un pedido de detención el viernes, que contamos aquí nosotros, que se le allanó la casa en Aires de Pilar, en el country, y estuvo prófugo todo el fin de semana. Bueno, hoy por la tarde también se presentó ante el fiscal Stornelli y aparentemente está negociando para convertirse en un nuevo arrepentido, otro imputado colaborador. ¿Qué tendrá para decir Claudio Uberti? Lo vamos a conocer seguramente en las próximas horas porque es una negociación que todavía continúa a esta hora en la Fiscalía de Stornelli y también tiene que homologarla el juez Claudio Bonadío para que finalmente se convierta en otro imputado colaborador. Es muy importante la palabra de Uberti porque no es un empresario. Sería el primer funcionario arrepentido, aquel que fuera eyectado del gobierno cuando Antonini Wilson, en un vuelo en el cual venía él con su secretaria, sin tener nada que hacer en Venezuela, porque era el titular del ente que regulaba las concesiones viales en la Argentina, hemos marcado hasta el hartazgo esto, pero sí era un hombre importante en la aduana paralela que Saduz denunció, que tenía a José María Olazagasti como emblema, pero también Uberti, eran aparentemente los recaudadores para la campaña. Bueno, lo cierto es que en ese vuelo, pagado por Enarsa, empresa que nunca fue lo que dijeron que iba a ser y que a través de la cual se importó mucho del combustible, del crudo, del petróleo que Argentina requería desde Venezuela y en muchos casos de muy mala calidad y a un precio más alto del que se hubiera pagado en una licitación o compulsa pública internacional. Bueno, lo cierto es que este hombre, después de la valija de Antonini Wilson, fue eyectado del gobierno, fue el fusible. A este hombre, lo que dicen los que están cerca, la idea de terminar en prisión 2 días es lo que lo quiebre. Dice, yo no voy a ir a la cárcel. A cambio de su libertad está pactando contar por primera vez y hacia arriba quién le pedía que traiga la plata, quién se la daba, por qué y cuál era su rol en estos viajes a Venezuela. Quien lo marca, además en la causa, es el grupo Techín, es Betnasa, Zabaleta antes, que lo ponen dentro del esquema que le pidió plata
para allanarle el camino para que le paguen por la expropiación el gobierno de Chávez de la compañía Sidus, que fuese expropiada allá por el 2009. Sidor, sí, en Venezuela. Sidor, dije Sidus, perdón. En el año 2008, ¿te acordás que el propio Techín hicieron un comunicado el día viernes que vos leíste aquí al aire, donde comentaba la situación de Sidor en el año 2008 y por qué habían requerido al gobierno argentino que intercediera ante Chávez porque corría riesgo las fuentes laborales y demás de las personas que trabajaban para esa empresa? Bueno, pero es muy importante si Uberti cuenta y se convierte en arrepentido. Muy importante, porque hasta aquí nadie se quebró del régimen, nadie. Es más, miré las declaraciones de Ferreira. El de electroingeniería, ¿no? Sí, dueño de electroingeniería, que no se arrepiente. Cineira, que era un empleado, aunque con un rol y una función importante, socio. Dijo que los bolsos eran en pesos. Reconoce que aportó. Porque los dólares son un instrumento de dominación que exacerban el consumismo. Sí, eso dijo Ferreira. Sí. Que estuvo preso con el chino Zanini. Capaz que pagaban pesos. En época de la dictadura, ahí se conocen, en la misma celda, el chino cuadro del PC, Partido Comunista, y Ferreira también un contestatario, que terminó siendo un empresario que acumuló una ganancia descomunal a propósito de los negocios con el Estado y pertenecer, que era un poco tener los privilegios de ser. ¿Le podemos hablar un poco de qué pasa con las represas y con lo que tiene todavía para hacer electroingeniería? Me parece que hay gente en este gobierno que está haciendo lobby por electroingeniería, pero no por electroingeniería, sino por los chinos. Matías, bueno, sí, ahí hay un abogado encumbrado. Bueno, hay gente que tiene intereses con los chinos. ¿Ricardo Gilavedra? No, no es Ricardo. Hasta acá era el hombre que hacía el lobby, No que es salvó Ricardo. las represas. No es Ricardo, que sí trabajó en su momento para Odebrecht, asesoró a Odebrecht en causa, Mirá vos. pero no es Ricardo. Gran dato, Nacho. Bueno, gracias por este ratito, Juan Carlos Morán, muy gentil. Gracias. Valoro los que hicieron aportes en el momento que había que hacerlos. Hoy es bastante más fácil para todo el mundo. La matriz que describió Wagner es la que usted había explicitado en su momento, casi en soledad, con algunos bemoles, digamos, pero era eso un poco. Sí. La verdad es que no investigar el delito focalizado, sino en términos de organización. Acá hubo, a diferencia de lo que puede haber habido en obra pública en otros momentos, acá hubo una organización para saquear el Estado, fundamentalmente a través de la obra pública, en donde había una conducción política primero de Néstor, luego de Cristina, así lo denunciamos en la causa por asociación ilícita, con una gerencia general de debido, como también Wagner lo reconoce, y varios cajeros. Uno de los primeros cajeros o valijeros es Uberti. Cuando ustedes mencionan a Chediak y otros tantos empresarios, es los que tienen que renegociar la extensión de las concesiones que le había dado Menem. Menem le da concesiones y por el decreto, creo, 1007 del 2003, Néstor Kirchner firma la renegociación de esas concesiones anticipadamente y le da ese instrumento a Uberti para que salga a negociar las concesiones con estos empresarios. En eso entra electroingeniería en el mundo de las rutas con la empresa Vialco que la compra y bueno, y está Chediak, están todos ellos. Una de mis primeras denuncias fue en el 2008 precisamente por sobreprecios acá. Luego seguí lo del fideicomiso con Venezuela, en donde se convierte en embajador paralelo Uberti. Creo que cualquier arrepentimiento de Uberti debería poner mucha atención los empresarios de la metalmecánica que callaron hace 9 años e hicieron cerrar la causa. Yo diría, Jorge Médica, Yomel, 9 de julio. Me gusta a mí, vos sabés que soy brutal a mí me gusta la verdad. Yomel, Jorge Médica, presidente de la CAFMA. Pauni, López, se callaron, dijeron no hubo, en privado todos decían operación celular. Me pidieron. Operación celular decían porque, lo decían en el campo, era la operación celular porque tenías que anticipar el 15 para que funcionara. Esto era un secreto a voces en la zona del agro. ¿Cómo era el funcionamiento? Había un fideicomiso con Venezuela en el cual
Argentina le compraba fuel oil hasta mediciones que la AGN dijo más allá de los requerimientos. O sea, seguían llegando barcos aun cuando no los necesitábamos. O se pagaban barcos que nunca llegaban. Exactamente. Hubo algún barco que se pagó que nunca llegó y otros que directamente se tuvieron que devolver con costo a la Argentina del traslado porque no los habíamos pedido, pero ellos mandaban. Parte de eso iba a un fideicomiso. Esa plata era el 30% del anticipo para que se vendieran maquinarias agrícolas desde la Argentina. Entonces ahí la embajada esa paralela la manejaba Uberti y Olazagasti. Ellos dos generaban esta relación. Ha habido tantas contradicciones en este gobierno, por eso cuando yo lo veo a Rossi, la contradicción de vendernos como popular y por otro lado coimeaban 3 hospitales por día. ¿Y por qué digo esto? Porque el mismo día que hacían el acto de la anticumbre, ¿ustedes recuerdan la anticumbre del ALCA? 2005, en Mar del Plata. El mismo día yo lo denuncié, se firmaron los convenios más saqueadores de la Argentina en el INTA Balcarce entre Devido, Chávez, Kirchner y los ministros de Venezuela. Ese día fue clave para todo lo que es la corrupción contra Venezuela. Por eso digo, en un momento se protestaba por el pueblo argentino y se estaba saqueando con los convenios. Eso produjo realmente, bueno, lo que fue Palmat, porque habían institucionalizado ese porcentaje a través de una consultora que se llamaba Palmat, Madero Trading. Recordemos que el embajador Saduz lo confiesa esto. Nosotros le pedimos a Ercolini que lo cite como testigo. 1 año y medio tardó Ercolini. 1 año y medio y le presentamos los papelitos con los reportes del embajador al canciller Bielsa. 1 año y medio. Lo cita y reconoce. Saduz dice, sí, los empresarios que iban a Venezuela me decían que teníamos que darle entre el 15 al 25% a Pero a Julio diferencia de Devido. esta causa, ningún empresario dijo sí. Exactamente. En esta causa los empresarios dijeron por eso sí. a mí me da esperanza también el avance de esta causa, porque ningún empresario ahí, todos callaron. Juan Todos Carlos, callaron. tengo un último momento con el extraordinario equipo que además me acompaña cada noche, que jugamos mucho con la información. Nacho, Lourdes están pendientes y al conteste con el celular de las novedades que llegan, son realmente importantes. Nacho. Sí, Sí, la información la trae Lourdes. habría un nuevo chofer arrepentido en esta causa. Mañana aparentemente se van a presentar en Comodoro Pi para hablar ante el fiscal Carlos Stornelli. Es información que vamos chequeando junto a Nacho aquí, pero la última novedad es esa, que habría un nuevo chofer arrepentido en la causa de los bolsos de las coimas. Habría un nuevo centeno, llegaría de la mano de un legislador de Cambiemos, que lo habría tal vez ablandado. Sí. Roberto Costa, diputado provincial de Cambiemos. Estuvo acá. Estuvo Senador. Aquí, El jueves. senador. Presidente del bloque. Presidente de bloque. El jueves pasado. Aparentemente lo acercaría a él, lo habría convencido. Esto es su último momento, Paulino, ya eso sabrás entender. Pero bueno, estamos ampliando. En Santa Cruz siempre la información estuvo, nosotros gran parte de la información que traíamos a Comodoro Pi era de Santa Cruz. Lo que pasa es que había mucho miedo, porque ese modelo, de autoritarismo lo nacionalizaron. ¿Es Roberto Costa, senador provincial? Roberto Costa, o de la Eduardo, provincia de Buenos Aires. o Eduardo Costa. No, pensé que tenía que ver con Roberto Costa, Costa. perdón. Roberto Costa es el presidente Roberto del bloque Escobar, de Cambiemos, que es de Escobar y es senador provincial. Correcto. Está Pablo Correcto, Mendelevich. confundí Ya- con, ya bueno, conversamos, Pablo, bienvenido. Gracias. Qué noche, ¿no? Muchas gracias. Qué semana. ¿Qué semana? Bueno, entonces, a ver, el Club de la Obra Pública también fue parte de una estructura relativamente similar de un club en los negocios con Venezuela, y así uno podría ver distintos dudas. capítulos que son los que gestaron este descreimiento generalizado en que la política no aportó nunca transparencia y que nunca explicó lo que debió explicar y que siempre recurrió al argumento político, es una persecución, es para tapar aquello o lo otro, es porque el dólar está arriba de 30 pesos como se escuchó hoy, inclusive haciendo circular una comunicación del Ministerio de Hacienda que daba cuenta de una eventual restauración del corralito, que hasta lo tuiteó Juliana Di Tulio, presidenta del bloque en su momento del Frente para la Victoria, un hecho inédito, porque además se quejaba del corralito, que fue una de las cosas que muchos se vanagloriaron que tuvo el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito de contener la hemorragia en la salida de dólares. Ferreira. Corralito que, por cierto, no está vigente, uno puede comprar dólares en el mercado financiero, hay una preocupación descomunal respecto a quién le pone el techo. Lo que ha hecho el Banco Central es decir, vamos a ir a subastas
desde el Ministerio de Hacienda, pero no vamos a poner a disposición más reserva del Banco Central para contener la escalada del tipo de cambio, lo que no quiere decir no van a poder comprar dólares al mercado oficial. Sí, Nacho, perdón. Sí, Paulino, aparentemente el chofer que se arrepentiría sería el chofer y que estuvo al lado todo el tiempo del secretario privado de Julio de Vido. Se trata de José María Olazagasti, aquí lo nombraba Juan Carlos. Sería él quien se iría a arrepentir. Es toda una sorpresa, es todo un golpe para el clan de Vido. ¿Pero es Olazagasti o el chofer de Olazagasti? El chofer de Olazagasti. Es el chofer de Olazagasti, pero es todo un golpe al clan de Vido. ¿Por qué? Porque a diferencia de Barata, que con Centeno era una basura humana, así lo reflejaban en los pasillos del Ministerio de Planificación, a cómo se comportaba Barata con Centeno, la confianza que tenía José María Olazagasti con su chofer era de una cotidianeidad y de llevarlo a todos lados juntos. Y déjame decirte una cosa, hoy iba a ser trasladado Olazagasti a Comodoro Pi, de hecho en un momento se había especulado que había sido trasladado, finalmente hubo una cuestión de traslados y van a llevarlo mañana a José María Olazagasti, quien está detenido desde el día sábado que se presentó. Déjame insistir con esto porque no es menor y no quiero que pase de largo. Hay un chofer que siendo maltratado contó casi todo. Bueno, hay un chofer que participó de muchísimas cosas con el protagonista y que ahora se va a arrepentir, con todo lo que eso implica. Un chofer que iba a todos lados. Cuando iba a todos lados, entraba a los almuerzos, a las cenas. Una persona que en el clan de Vido consideraban inquebrantable, Paulino. Inquebrantable. O sea, una persona de extremísima confianza de José Esto es impresionante porque además Centeno, con lo que marcás, ni siquiera lo quiso contar. En algún momento se asustó. Él dejó los cuadernos como resguardo de vida personal en manos de alguien, que termina siendo Basigalupo, que luego se lo lleva a Diego Cabo, que había escrito sobre Hablen con Julio. Ese fue el argumento que dijo por el cual se lo traslada esos cuadernos al propio Cabo Tenenero. Perdón que terminó esto, Lourdes, después me aclarás todo lo que quieras. Y en abril, le pide esos cuadernos. Por eso no están, porque entiende que algo puede pasar y después dice él, que reconoce haberlos escrito, Centeno, que efectivamente lo quema en la parrilla del fondo de su casa en mayo, pero que eso le había traído muchos dolores de cabeza a tal punto que estaba siendo extorsionada por su ex mujer, su ex pareja, que estaba al tanto de esto, quien le había iniciado una denuncia por violencia y la respuesta había sido efectivamente una respuesta de una mala relación en donde, si insistís, yo voy a contar todo esto, y él denuncia a su expareja por extorsión. Lo bueno es que él reconoce que lo escribió, porque que le pertenecen y todo lo demás. Ante la duda que plantea Cristina como indagada hoy, como imputada en la causa, y a su vez ante la duda que se plantea en el discurso político del kirchnerismo, lo importante es saber que un juez define sobre una serie de elementos de prueba en donde los cuadernos son una prueba, pero el testimonio es otra, el arrepentimiento que va coincidiendo con todo es otro elemento de prueba, y fundamentalmente también entender que la contracara de eso, que son los sobreprecios de la obra pública, está claramente demostrada en las distintas denuncias hechas. Lamentablemente perdimos 8 o 9 años de latrocinio a la Argentina y de saqueo a nuestro país por la resolución que Ollarvide tomó de quemar los primeros cuadernos. Porque los primeros cuadernos que hubo en la justicia fueron los 2.200 mails que en ese allanamiento le sacan a Manuel Vázquez de su computadora y que contaba todo. El periodista que haya tenido acceso, yo tuve acceso a ese Omar Lavieri hacía mucha referencia. Y la realidad es que había un montón de información de Jaime, ¿no es cierto? Y los invalidaron. Entonces ahí, y los invalidó aparte, terrible. Porque tomó la decisión el día de la tragedia de Once. Ese día firmó Ollarvide. Por eso cuando Ollarvide llora, Ollarvide la verdad es que si hay justicia debería ir preso. En ese momento se podría haber empezado a frenar todo, es decir, nos hubiéramos ahorrado 10 años. 10 años. Bueno, por eso hay que darse vuelta y decir, hay más de 70 imputaciones penales a los actuales funcionarios, hay denuncias graves, muy graves,
de connivencia con el sector y el mundo financiero, a partir de ventajas a empresas que cuando se dan vuelta a los propios funcionarios les pertenecen. Judicial. Entonces, eso es lo importante, que en simultáneo en el aprendizaje que tenemos que hacer de un sistema que debe derrumbarse, que no debe ser el sistema que cobije el mal gasto del erario público, tenemos que tener un Comodoro Pi con jueces que estén a la altura de las circunstancias y que actúen en tiempo y forma, porque la dilación del proceso penal es la libertad del culpable y es la condena del inocente. Pero además, porque cuanto más se tarda, como dicen los expertos, es la verdad que huye. Cada minuto que pasa es la verdad que huye. Sí, el fin de semana a propósito de la verdad que me generó indignación y la verdad me asqueó varios queriendo instalar que si se avanza con un lavallato, si caen empresarios muy importantes de este país no sale a flote. La verdad, están queriendo que el sistema no implosione. Si el sistema no implosiona, van a quedar manos corruptas. Y si quedan corruptos, esto se va a volver va a cambiar de caras políticas, pero va a seguir siendo lo mismo. Este país necesita que los corruptos vayan presos, que se devuelva la plata. Hubo 2 estudios de este fin de semana que coinciden bastante con los números que nosotros planteamos del análisis de lo que se robó en esos 2 años. Y en esos 12 años hubo un saqueo no solamente de ese 20% que decía Wagner, decía, además de la redeterminación de precio de la obra pública, le tenés que sumar subsidios a la ONCA, subsidios al transporte, Venezuela, concesiones, compras. Hay un estudio que hacen 2 científicos del CONICET y hablan de 36.000 millones de dólares. Alguien nos puso en números hoy y equivale, si realmente eso hubiese sido, en función de lo que se arrepiente Wagner, hubiese sido, que es también lo que nosotros calculamos en las denuncias, equivale todo junto en 12 años a 1.000 escuelas que perdimos en la Argentina, más 500 hospitales. Sigo sumando, es todo, no es O, es I. 1.000 escuelas, 500 hospitales, 1 millón de viviendas sociales. La necesidad en nuestro país es de 1.400.000 viviendas sociales. 1 millón de viviendas sociales, 1.000 escuelas, 500 hospitales, 1.000 kilómetros de ruta nueva y un año en donde los 4,5 millones de jubilados que cobran la mínima dupliquen su ingreso durante un año completo. Es muy penoso. Yo me quedaba mirando a Pablo Mendelevich y decía, la realidad supera a la ficción y este es un caso, ¿no? O sea, Netflix perdió rating, tiene poco atractivo. Hay un lío bárbaro con las series están un poquito devaluadas. Bueno, o sea, que hay un lío bárbaro con los guionistas. Están por hacer un paro general los guionistas, pero se van a quedar sin trabajo. La realidad es mucho más atractiva, más entretenida, tiene suspenso, tiene tensión narrativa, tiene de todo. Yo, si me preguntás, yo cuando pensamos el programa, pensamos contarle lo que había pasado el fin de semana, pensamos el programa hablando de las imágenes de lo que había pasado incluso esta misma mañana y hasta el cierre cambiario de las 3 de la tarde. Está esperándonos Aldo Abrán, en un ratito vamos a intentar una conversación telefónica con él a propósito de la decisión del Banco Central, las medidas que ha tomado el equipo de Caputo, que además las tomó en medio de la operatoria cambiaria, digamos, de los mercados abiertos, algo que en general se suele tomar como decisión o a las 9 de la mañana o a las 3:30 de la tarde, pero nunca a la 1 de la tarde, como pasó hoy, digamos. Bueno, en fin, más allá de eso que ameritó el cuestionamiento de Nielsen y otros, a lo que voy es, teníamos pensado un programa distinto, pero claro, si te aparece Uberti la posibilidad de ser arrepentido, te aparece que Bonadío termina allanando el edificio, aunque no el departamento de la expresidenta, departamentos 2 en distintos pisos, que al mismo tiempo pertenecen a alguien que no conocíamos hasta aquí, que era el hermano de Fabián de Sousa, que a su vez es el socio de Cristóbal López, que a su vez es el principal aportante al patrimonio de la expresidenta. Y en el mientras tanto aparece ahora la idea de que alguien que ni en los papeles remotamente podría pensarse que podría efectivamente arrepentirse, como el chofer, que era más que un chofer, con una extraordinaria relación con su jefe, José María Olazagasti, pudiera ser eventualmente arrepentido. Si es el chofer de toda la vida de Olazagasti, esto cambia radicalmente, Paulino. Ahí está saliendo Cristina sin declaraciones, ¿otra vez? Si es un chofer ocasional, que lo llevó una vez y lo vio con algo raro, es otra cosa, pero si
Si es el chofer fiel de Olazagasti, estamos ante un escenario en el que directamente ya se van a empezar a pelear los empresarios por ver quién se arrepiente más y quién cuenta más detalles, y se terminó lo de aportamos para la campaña, ese recurso impresentable que dieron muchos, incluido el primo del presidente. Por eso hay que estar atentos mañana a qué es lo que presenta el senador Roberto Costa en la justicia, que es supuestamente el diálogo que tuvo con este chofer arrepentido, que le contó que se quebró y le dijo: yo llevé dinero a bases militares. La pregunta que yo te hago es, ¿pero el chofer va a aparecer y comparecer en la justicia reconociendo eso, o va a aparecer un senador provincial de Cambiemos diciendo que el chofer le cuenta? En principio va a ir la información que yo tengo es que va a ir el senador, y luego seguramente van a tener que llamar a este chofer para que aclare los dichos del senador, porque es una denuncia muy grave, Paulino. Se expone el senador un papelón si es que exacto. no ratifica el chofer que va a quebrar. De todas formas, pasó lo mismo con Centeno igual, hay Paulino, elementos... Sí. Los cuadernos lo filtraron primero, lo filtraron porque alguien se lo llevó con alguna intencionalidad. Me parece que un juez tiene que definir en función de una serie de elementos de pruebas. Es cierto que yo creo que tiene que terminar en una mega causa. La mayoría de las cuestiones se relacionan, y tal como lo dijimos en noviembre del 2008, y lamentablemente parte de la demora de la justicia fue desguazar, la denuncia por asociación ilícita tenía todos los capítulos. ¿Qué hicieron? En Comodoro Pi lo desguazaron. Mandaron un delito a investigar acá, otro allá, cada uno iba corriendo, algunos a las provincias donde encontraba una muerte procesal segura, a la provincia de Santa Cruz, y así se fue desguazando. Hoy yo veo una antesala de empezar a unirse todo ese rompecabezas que nosotros lo habíamos presentado en la denuncia y que tiene que unirse para una mega causa. El fiscal Diego Luciani del Tribunal 2, donde está la causa del direccionamiento de obra pública. Exactamente. Causa donde hoy Cristina le pide al juez Claudio Bonadío que envíe esta causa para acumulación. ¿Por qué? Porque dice que en esa causa se la investiga ella por asociación ilícita por lo que fue el direccionamiento de obra pública. Entonces dice que el juez que debería entender es Ercolini. Y está claro que todo se relaciona, así como los mails en un momento eran prueba de 4 juzgados distintos y se cayeron con la invalidez y la ratificación en la Cámara, los cuadernos pueden ser prueba en varias causas. Ahora, creo que tiene que terminar todo en una mega causa por asociación ilícita con una principal imputada que es Cristina. Bueno, y Diego Luciani justamente pidió esos cuadernos como prueba para el juicio. Gracias por este ratito. Gracias. Que sé que lo tenía que liberar, tenía otro muy generoso para con nosotros. Bueno, Pablo, ¿qué opinas? Mira, me parece que hoy fue un super lunes. Bueno, mañana tenemos un super martes. El miércoles es super miércoles, ¿no? Y así, yo estoy ansioso por un día común, pero todavía no nos toca. Sí, porque, a ver, uno se sonríe, pero es muy triste. Sí, es una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque a la vez hay una esperanza, porque lo que está pasando es inédito, es histórico, es una gran oportunidad para la Argentina y a la vez tiene costos enormes. Es agridulce. El hecho de que se higienice la obra pública, se depure las contrataciones del Estado y haya por fin una lucha de fondo contra la corrupción, es muy esperanzador, pero eso tiene un costo enorme. Entre otras cosas, el gobierno ahora tiene un dolor de cabeza inmenso, que es lo que recién conversaban ustedes, que es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo seguimos con la obra pública? Si tenemos tantos presos, los grandes empresarios de la obra pública, que no están presos, están arrepentidos, ¿no? Pero están todos fuera de la ley, digamos. Entonces, ¿qué haces con eso? Cuando el eje de tu política es la obra pública. Bueno, Chediak, por ejemplo, ganó en 2017, le adjudicaron, lo podemos ver, Vanina, Chediak Rollo, la UTE, que va a hacer algo del Mitre, no sé si es el soterramiento o alguna obra, si tenemos esa imagen para poner. Con lo cual no sé qué va a hacer el gobierno, porque tiene Odebrecht, pero tiene ahora a Rogio, Rogio de última, tampoco le homologaron todavía No, mañana después de las 2 de la tarde se tiene que presentar y el juez deberá homologar. Lo que sí me confirman que acaban de terminar las negociaciones con el fiscal Stornelli para que Claudio Berti sea un nuevo imputado colaborador, por lo tanto mañana
el juez Claudio Bonadío deberá definir si homologa o no este acuerdo. No se trata solo de que el gobierno habilite a las empresas de obra pública para hacer obra pública, sino que esas empresas consigan financiamiento externo. Porque es el principal problema. Claro, ahí están, el golpe está ahí. Hay estándares internacionales respecto a la corrupción. Acá no estamos enterados porque la corrupción era mala palabra hasta hace poco, no se podía nombrar. En el kirchnerismo, yo me revisé los discursos de Cristina Kirchner de 8 años, nunca dijo la palabra corrupción y mucho menos anticorrupción. No aparecen. O sea, lo que ella no nombra no existe. Entonces, hoy, por primera vez, hoy volvió después de una temporada de silencio, ¿no? Viste que estuvo callada, se hablaba tanto de esto que allá. Hoy habló por escrito, digamos, como dice ella, es falso que yo no declare, yo declaro por escrito, claro. Lo que hace lo que mejor hace que es no contestar preguntas, ¿no? Bueno, claro. Nunca contesta las preguntas ni del juez, ni de los periodistas, ni de nadie. Porque había una sola pregunta para hacerle hoy de ese mamotreto que presentó, esos 3 mamotretos que presentó, que yo me lo leí todo. Pero hay una sola cosa que no contesta, que es la del sentido común. Señora, el chofer Centeno dice que la plata la llevaban a su casa. ¿Qué era, para el portero? A Olivos. ¿Y a Olivos? A la Casa Rosada. ¿A quién le llevaban la plata en su casa? ¿A otro? ¿A uno que pasaba por ahí? Que explique eso. O sea, podría haber elegido se la pasa insultando a Bonadío. Podría haber dicho, mire, Centeno miente, jamás recibí un bolso, Daniel Muñoz no tenía la llave de mi casa, o sí, depende. Nunca en Olivos entró un auto con plata. Podría haber dicho todo eso. Nada de todo eso. No habla del tema. Ella no habla del tema, como siempre. De lo que habla es de que Bonadío la persigue, que ella es una perseguida política, actualiza la doctrina vudú. ¿Qué dijo vudú? Que vudú dijo que a él lo condenaron por lo de las AFJP, porque él fue un héroe que entonces tocó intereses, por eso esta es la respuesta. Ella dice lo mismo, dice que como ella hizo la ley de medios, entonces los medios hegemónicos se organizaron con el partido judicial para convertirla en perseguida política. Y es una comparación nefasta, realmente es una cosa de muy mal gusto lo que hace. Dice que la dictadura hacía desaparecer personas para eliminarlas, y que esto es lo mismo. Solamente que esto es eliminación política. Lo que quieren es eliminarla políticamente a ella. Sí. O sea, se compara con los desaparecidos. Con un elemento adicional, Pablo, y bien por traerlo a la mesa, que dice que Cabot armó un grupo de tareas con periodistas que colaboraron en la investigación. Exactamente lo mismo que Néstor Kirchner le había endilgado en la puerta del Congreso Nacional a los productores agropecuarios en medio de la discusión de la 125, cuando les adjudicó ser parte de los grupos de tarea de los 70. Para la gente joven que está viendo que no sabe, los grupos de tareas, los 70, los grupos de tareas eran los militares que salían a la noche a secuestrar gente. Eso es un grupo de tareas. Y dice que el periodista de La Nación armó un grupo de tareas. Es una cosa, es tremendo por donde lo miro. La información de último momento tiene que ver con Claudio Uberti. En estos momentos lo están trasladando a la sede de la alcaldía de Cavia. Mañana seguramente se presentará en los tribunales de Comodoro Pi, lo van a volver a trasladar, donde el juez deberá homologar este acuerdo de negociación al que ha arribado con el fiscal Carlos Stornelli. Y mañana mismo también tiene que declarar en esta causa José López. Recordá que Germán Nivelo lo había mencionado y después el propio Wagner también dijo que otro de los que recaudaba era José López, que no recordaba quién era el chofer de López o quién era la persona que mandaba a López, pero bueno, mañana se tiene que presentar a primera hora en los tribunales federales para prestar declaración indagatoria. Wagner contó cómo eran las reuniones de los empresarios de obras públicas en las que se repartían el negocio, o sea, era la asociación wagneriana, era eso. Pero, ¿y qué dice hoy Cristina de eso? Dice que, primero hay un párrafo que dice que la prueba de que la persiguen es que le están cuestionando en sede judicial decisiones de la Constitución como son el reparto de la obra pública. Pero no está hablando del reparto, estamos hablando de delitos cometidos con la obra pública. Y después dice que la cartelización de la obra pública es una cosa que viene de hace mucho. No lo inventaron ellos, viene de siempre. Y por eso pide que como testigo comparezcan Macri, etc. Respecto a Calcaterra, no quiero dejar pasar por esto, no quiero dejar pasar por alto algo. De una nota en el Diario de la Nación, habla con nuestro colega Del Río. José del Río, exactamente, gracias Nacho, y reconoce algo insólito. Mirá que fue coacheado, mirá que... Calcaterra dice, sí, yo pagué, pero entre otras cosas porque eso
aceitaba los mecanismos para la redeterminación de precios en las obras que participábamos o para agilizar pagos que estaban muy demorados de parte del Estado. Eso no es aporte a la campaña, eso es coima. Esto estaba asumido, chicos, ellos lo creían que era así el sistema. El que rompió el esquema fue Wagner el viernes. No, Wagner destrozó todo. Wagner contando lo que dice Pablo. Y Abel Medina. Y Abel Medina que por primera vez dice, sí, yo vi plata, pero nunca supe que era por extorsión o que era... Pero porque además Abel Medina dijo que era para la campaña. Wagner dijo, acá nos reuníamos en la Cámara de la Construcción, se definía quién hacía cada obra, ni siquiera era una licitación pura. Lo de Abel Medina también dejan claro el rol de los jefes de gabinete. Recordemos que el jefe de Capaccioli en la campaña del 2007 era el jefe de gabinete Alberto Fernández. Es decir, hay que investigar el rol de los jefes de gabinete. Bueno, cuántas cosas quedaron pendientes. Perdón. Vos preguntarás, ¿qué vine a hacer hoy? No sé qué viniste a hacer. ¿Viste a acompañarnos, a escuchar? Te juro que estoy sorprendida. Es algo que yo no sé si todavía quienes forman parte de esta causa se creen que el pueblo es tonto o no sé, porque no puedo creer. Esta cucaracha van y me dice, tenemos que hacer la vamos tanda. vamos a la pausa, no hay problema. Te vas a la pausa, después nos quedamos con Pablo un segundo porque quiero mostrar las fotos de la política y la economía, digamos. Claro. Si es que no hay un nuevo arrepentido, si es que no hay un nuevo detenido, si es que no hay novedades respecto a las paredes que están rompiendo en el edificio donde vive la expresidenta, pero en departamentos que le pertenecen al hermano de Fabián de Sousa. Pero me dejás hacer un comentario sobre eso, esa incredulidad tuya que vos no podés creer. Me hiciste acordar un párrafo de lo que dice hoy Cristina Kirchner en el escrito, dice, encima dicen el disparate de que yo cuando estaba gobernando tenía tiempo para ocuparme de estas cosas. Pero y sí, efectivamente es el disparate que tiene perpleja a toda la Argentina, que tenía tiempo para ocuparse. A las 6 de la tarde llegaba a la Casa Rosada, estaba 3 horas se iba. 6 de la tarde. Lo que no quiere decir que no tomara decisiones antes en otro lugar, etcétera. Pero, efectivamente, como dice Pablo, estamos todos atónitos porque era la administración de lo privado en simultáneo con lo público. Y de hecho conformaron empresas, consultoras, etcétera, mientras eran presidentes. Exacto. Y eso se cuestiona. Se objeta acá y en cualquier lugar del mundo. No eran dos tareas escindidas, era todo en un mismo acto. Ay, Nacho, vos porque no la entendés, ella es muy coqueta, se arreglaba, pausa, tarda 3 ya horas volvemos. las mujeres. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. Telecentro te trae el mejor combo, Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Ahora podés mirar los deportes, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo por solo 1.356 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. Quaistone.
Mesadas y mobiliario de piedra sintética. Coaistón. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. Estamos armando una nueva sede que va a ser fundamental para ese parque industrial para que tengan lugar donde puedan venir y desarrollarse. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. En Todo Porcelanatos te ayudamos a elegir lo que estás buscando, porque sabemos que vendemos pisos que son para siempre. Todoporcelanatos.com.ar. Si te perdiste algo de la mega causa de los Gloria, Telecentro te da la posibilidad a través de Telecentro Play de poder rebobinar un programa que está en vivo o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas y mucho más, porque además Telecentro te ofrece el mejor servicio que vos necesitas. Escucha bien, 30 megas de internet para navegar sin parar en tu casa, más de 100 canales digitales con la mejor programación en HD y en telefonía fija 2.500 minutos libres. Así que ya sabes, comunicate al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque Telecentro te conecta todo. Algunas cosas que quedaron pendientes. Hubo elecciones en Santiago del Estero, todo esto en el día de ayer. 26 distritos, en 25 ganó el Frente Cívico y Social de Gerardo Zamora, el actual gobernador. Hasta en Pinto, el único distrito en donde gobernaba Cambiemos. La sorpresa en la banda, o no tanto, ahí viene dominando Mirolo el poder territorial. Finalmente ahí estuvo Sergio Massa, participando en caravana, al estilo campaña. Massa que me parece se anota, no hay duda. Massa que será una de las fotos políticas relevantes el miércoles, cancelario. Efectivamente, en un asado que va a preparar el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, al cual van a asistir buena parte de los que fueron también a verlo a Máximo Kirchner a Ensenada. Es decir, el sábado estuvieron con Máximo Kirchner, el jueves se reunieron en San Martín con Gabriel Catopoises, la Liga de los Intendentes. Esta es la foto, no menor. Gustavo Menéndez no fue a Ensenada. El único ausente casi de los relevantes, todo el resto estuvo ahí. Todo el resto estuvo ahí, marginado, a un costadito. También de esto se habló después en los WhatsApp, bastante críticos por haber ido, se pasaban algún tipo de factura. Ahora, a Escobar, ¿van a ir todos o van a ir algunos? Yo creo que va a haber alguna ausencia que va a llamar la atención. Un Massa que quiera armar junto con Pichetto, Urtubey y José María de la Sota una gran paso. Sí, para darle volumen y para darle competitividad. Por afuera de lo que haga Cristina o el plan B, que para todos quedó claro que será Máximo Kirchner. Exactamente. O en la provincia de Buenos Aires o a nivel país. Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires, o Insaurralde. Bueno, otra foto fue Vidal hoy en Morón con Ramiro Tagliaferro, qué sé yo, dos cosas. Hoy está preso ya el gasista que aparentemente no hizo bien la tarea en Moreno a propósito de la tragedia. Mañana el gobierno de la provincia resuelve si convoca o no a los gremios docentes a paritaria el viernes. Recuerden que vence la conciliación obligatoria. No hay acuerdo con la CICOP, va a haber paro de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires. Y hablando de la provincia de Buenos Aires, parece que Vidal vuelve al ruedo con las recorridas, como ya lo hizo el último día viernes, cuando recorrió distritos del sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos vamos, le ponemos el punto final. Pablo, ¿vos crees que esto viene en serio? ¿Esa sería la definición? No entendí tu verbo. Yo, si creo, quiero. Creo. Si crees, si tenés la convicción. No, no tengo la convicción. Da la impresión de que esto es inédito, es la primera vez que pasa y es tan grande que si se frustra, la frustración va a ser muy grande también. En el peronismo están pasando cosas realmente insólitas. Cristina hoy le habló al peronismo, no le habló al juez. Al juez lo recusó, después todo lo otro era zaraza para dos públicos, para el kirchnerismo y para el peronismo. En el peronismo es donde pasa lo más interesante, porque tienen que tomar posición frente a Cristina y no la toman. Y eso se dirime pasado mañana con el desafuero, el tema de los fueros para allanar los departamentos, porque hoy lo que allanó fue los vecinos, ¿no? Correcto. Entonces tiene que allanarle las oficinas de los departamentos. Hay una cosa genial que está por pasar ahí, yo quiero que lo verifiquemos mañana, pero parece ser que Pichetto le va a dar libertad de conciencia a los senadores. Genial esto, se les contagió el aborto. La libertad de conciencia es para el aborto, no es para los allanamientos, no es para los fueros. Gran tema.
¿Entendés? Y gran cierre. Es realmente increíble eso. Chao. Chao. Hasta mañana. Mañana, si Gracias Dios quiere. por todo. Gracias, Nacho. Impecable. Hasta luego. Extraordinario, Cancelares. Chao.